Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sergio Blanco y voy a hacer la sustentación oral de mi seminario, el virus del papiloma humano. Entonces vamos a comenzar con la virología, que en cuanto a virología son pequeños virus de ADN de doble cadena, no tienen envoltura y son de geometría icosaédrica. Estos cuentan con genes que codifican para proteínas tempranas y tardías. Tempranas serían de E1 a E8 y tardías de L1 a L2. Además, estos requieren de la maquinaria de la célula hospedadora para hacer su transcripción, para llevar a cabo la transcripción. Ellos no cuentan con mecanismos para realizarlo por su cuenta. Existen más de 100 genotipos de VPH que causan lesiones o se manifiestan como papilomas y verrugas o otro tipo de lesiones en la epidermis en los vertebrados. Se catalogan también como los que tienen alto riesgo y bajo riesgo de causar lesiones cancerígenas. De alto riesgo serían el genotipo 16 y el 18, y de bajo riesgo el 6 y el 11, por ejemplo. Es difícil de propagar en cultivos císticos, entonces la mayor parte del conocimiento que se tiene en este momento sobre el virus del papiloma humano proviene por medio de investigaciones moleculares y expresión génica. En cuanto a epidemiología ahora, vamos a hablar de epidemiología. Las verrugas genitales se ha descubierto que no son tan comunes en niños, ni en adultos jóvenes, ni en lactantes. Es mayor en personas de edad avanzada como tal. Se han identificado más de 30 tipos o genotipos de lesiones genitales en humanos como tal. Una exposición sexual con una persona infectada va a transmitir la infección hasta un 60% de las ocasiones. Y es muy común que la persona infectada sea asintomática. Digamos, en Estados Unidos, del 20 al 60% de las mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano. El principal factor de riesgo para contraer el virus del papiloma humano es por medio de tener múltiples relaciones sexuales con múltiples parejas sexuales. Se ha asociado a los genotipos 16, 18, 31, 45 y 56 con lesiones cancerígenas o malignas por eso. Actualmente se le asocia al virus del papiloma humano como la causa contribuyente a la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino como tal. Y el virus del papiloma humano se relaciona ahorita con un problema epidemiológico en los varones homosexuales, principalmente en pacientes que tienen SIDA. Ahora vamos a hablar de la patogenia. Entonces hay diferentes tipos de genes. Están, por ejemplo, el gen E1, que es un modulador de la replicación del ADN. Está el E2, que es uno encargado de la regulación de la replicación o de la transcripción viral. La E6, que es de la proliferación y la transformación celular. Esta se liga a la proteína P53 y al gen P53. Y la E7, que se une con una proteína P105RB, que es el retinoblastoma, y anulando el ciclo de la regulación celular como tal. Entonces, en cuanto a patogenia, tenemos que el VPH infecta principalmente la capa basal de las células epidérmicas, del epitelio epidérmico, y el virus se internaliza y comienza a implantar el ADN en su núcleo. La ARN polimerasa del hospedador empieza a transcribir los genes tempranos en proteínas, entonces empezaría a expresar la E6 y E7. La división transmite el genoma viral por medio de ADN extracromosómico, y esto permite que el VPH persista en las células y se empiezan a expresar los genes E1 y E2 principalmente. La síntesis como tal del virus del papiloma humano ocurre a dos niveles, que vendrían siendo la capa basal de las células escamosas para mantener una multicopia del ADN viral para la infección latente, y como replicación vegetativa del ADN en las células epiteliales más diferenciadas. Las células se diferencian hasta su punto máximo, que serían los queratinocitos, o sea, su etapa terminal, donde ocurre la síntesis de las proteínas tardías de la cápside, que serían la L1 y la L2, y el ADN vegetativo, seguido del ensamblaje del virus y el núcleo y la liberación de este por medio de la lisis celular. Ahora, Richard Chop, primero el virus del papiloma humano es el primer virus de ADN relacionado con cambios malignos. Entonces, Richard Chop, en 1930 al 39 más o menos, él descubrió que los papilomas benignos de los conejos se debían a agentes infiltrantes, y estos podían transformarse en carcinomas malignos. Entonces, hablando de su mecanismo oncogénico, es que los genes que mencionamos ahorita, como el E6 y el E7, inhiben las funciones de las proteínas P53 y PRB, la del retinoblastoma, transforman la célula y causan tumores como tal. El ADN del VPH se ha encontrado en el 95% de las muestras de cáncer de cuello uterino, pero es que se relaciona con la principal causa de este.
Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, que son varias, esto varía. Entonces, las verrugas cutáneas se desarrollan en el sitio de inoculación desde 1 a 3 meses y pueden variar desde verrugas planas hasta verrugas plantares profundas. Aunque pueden estas verrugas persistir durante mucho tiempo, llega un punto en el que van a realizar una regresión progresiva y espontánea, pues. Hablamos de la papilomatosis respiratoria. Se debe con mayor frecuencia a los genotipos del virus del papiloma humano tipo 6 y 11. Ocurren en lesiones bucales y faringias y tienden a ocurrir mayormente en lactantes en el parto, más o menos de 4.5 de cada 100.000 generan esta respuesta. Y en ocasiones en adultos, que sería 2 de cada 100.000. No tanto, pero igual bastante alto. El condiloma acuminado. Ahora, la infección de las verrugas genitales, de los genitales externos por VPH ocurre como verrugas genitales exofíticas. Se debe causada con mayor frecuencia también al genotipo 6 y 11 del VPH. A menudo se encuentran en la cabeza o cuerpo del pene y en la abertura vaginal o perianal 4 a 6 semanas después de la exposición. Pueden aumentar de tamaño hasta adquirir una forma como de coliflor en el embarazo, digamos, o en etapas de inmunosupresión como tal. Ahora, el VPH genital. La infección genital del VPH es benigna en la mayoría de los casos como tal. Sin embargo, se puede volver displásica y avanzar hasta una neoplasia intraepitelial cervical, por ejemplo. Y por último, una displasia o a un carcinoma o a ambos. La tasa de carcinomas en pacientes anales parece estar aumentando, epidemiológicamente, en pacientes con SIDA mayormente. Y el VPH, el genotipo de VPH más relacionado con lesiones malignas sería el VPH tipo 16. Ahora, la epidermodisplasia verruciforme, que representa el primer modelo de oncogénesis viral en el ser humano, o sea, viral cutáneo. Del 30 a 60% de los infectados con la epidermodisplasia verruciforme desarrollan mayoritariamente un carcinoma de células escamosas. Es una enfermedad genética autosómica recesiva en algunas familias y en otras es dominante, aunque siempre es de por vida. Se debe a mutaciones de pérdida de función en los genes EBER1-TM6 o en el EBER2-TMC8, los cuales codifican para proteínas que asociadas a un transportador proteico zinc, el ZNT1, del retículo endoplásmico de los queratinocitos, y esto provoca una susceptibilidad al virus del papiloma humano genotipo 5 y 8, que son los principales causantes de esta enfermedad. Es una enfermedad, o sea, este tipo de enfermedades genera recurrencias. Entonces, si digamos se retiran, eso se pueden retirar por medio de cirugías, se pueden retirar las lesiones cutáneas, pero estas pueden volver a aparecer. Entonces existe un caso que es el que está en las fotos en las diapositivas, que él expresaba o manifestaba sus deseos de que le amputaran las manos, ya que siempre que hacía una cirugía volvían las lesiones a aparecer, y esto pues es una incapacidad, o sea, esto genera discapacidad para el paciente. Ahora, en tratamiento y prevención, primero en diagnóstico, la infección lleva a una vacuolización citoplasmática perinuclear y a un agrandamiento de los núcleos, lo cual se conoce como coilocitosis. Esto se observa en una prueba de rutina de Papá Nicolau. Y hay diferentes métodos moleculares para detectar genotipos específicos, como el PCR en las biopsias y en los frotis para detectar el VPH. El tratamiento, por lo general, el tratamiento es quirúrgico o citotóxico. Por citotóxico se hace por citotoxinas tópicas, también pueden ser, digamos, la podofilina, la podofilotoxina, el 5-fluoracilo y el ácido tricloracético. Aunque también pueden ser eliminadas quirúrgicamente por medio de láser o por congelamiento por nitrógeno líquido, aunque las recurrencias son bastante comunes por su persistencia en las capas basales del epitelio, como dijimos antes, en la patogenia. En cuanto a prevención, pues se alienta el uso del condón, ya que el principal factor de riesgo son las relaciones sexuales múltiples con múltiples parejas sexuales. Entonces se alienta principalmente el uso del condón y ya está aprobada una vacuna para los genotipos 6, 11, 18 y 16 del VPH, la cual se emplea principalmente en niños y niñas de entre 9 y 14 años, o se puede hasta los 26 años, por si no se realizó con anticipación. El nombre de la marca de la vacuna sería Gardasil 9, que es lo mismo que un polipéptido L1 expresado en levaduras. Y esta es la vacuna, el principal método, digamos, también de prevención, junto con el uso del condón. Y ya esto sería todo. Muchas gracias.